Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Silvomatics, el canal anti-loser. En esta ocasión vamos a estar revisando algunos temas que se deben de relacionar, y esto lo traigo a colación porque uno de los estudiantes que está tomando clase conmigo me preguntó que por qué se nos daban tantos temas, pero que no encontraba una justificación real porque su profesor pues no tenía esa facilidad para poderles explicar por qué se nos dan estos. De tal forma que, como ustedes pueden ver, aquí en el pizarrón yo tengo ya algo que se llama figuras semejantes, teorema de Tales, regla de tres y proporcionalidad. Todos ellos se pueden relacionar de una manera bastante sencilla, y ahorita vamos a ver cómo es que lo propongo yo. Bueno, como ustedes podemos observar, aquí tenemos un triángulo. Pudiera ser cualquier otra figura, pero lo más común es utilizar un triángulo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? A partir de ella voy a generar dos figuras semejantes, y esto se va a relacionar con el teorema de Tales. El teorema de Tales lo que nos dice es que si nosotros tenemos un triángulo y trazamos una línea paralela a cualquiera de sus lados, vamos a obtener dos figuras semejantes, que en este caso van a ser dos triángulos semejantes, es decir, van a ser la misma figura solo que en diferente tamaño. Entonces vamos a ver cómo es que lo propongo yo aquí. Bueno, si tengo que trazar una paralela, yo la puedo poner en cualquiera de ellas. Voy a utilizar, digamos, ahí. De tal forma que a partir de un triángulo que tenía muy grande, estoy obteniendo en esta ocasión un triángulo pequeño, y a la vez tenemos el triángulo grande, que es el que nos generó el triángulo pequeño. Ahora, ¿por qué son figuras semejantes? Bueno, pues debemos de considerar en primera instancia, que este ángulo aquí es un ángulo recto, es decir, mide 90 grados. Como estamos hablando de un triángulo que es rectángulo, bueno, pues aquí también se genera un ángulo de 90 grados. Bueno, si continuamos con esta situación, vemos que para el triángulo grande yo tengo aquí un ángulo que mide una determinada cantidad, en este caso no sé cuál es, pero viendo que puedo prolongar las líneas, tanto la horizontal como la que está inclinada, bueno, pues este ángulo se sigue conservando aquí. ¿Y cómo puedo yo estar seguro de eso? Si tomo para medir los grados, un transportador, y voy a ver que efectivamente tiene la misma abertura. Entonces, y por eso estoy utilizando yo los colores iguales, porque son la misma abertura, el mismo ángulo. Y por último, ¿qué es lo que está sucediendo? También aquí está inmiscuido este otro ángulo, que si nos fijamos forma parte tanto del triángulo pequeño como del triángulo grande. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que son figuras semejantes considerando la relación ángulo, ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo, ángulo. ¿Y cómo lo expreso esto? Bueno, pues vamos a dibujar las dos figuras por apartado, de tal forma que aquí tengo el triángulo pequeño y también tengo el triángulo grande. Y entonces ya dijimos que este ángulo va a ser igual para los dos. Este ángulo es igual para los dos. Y por último, este ángulo es el mismo. De tal forma que ahí se está cumpliendo esa relación de ángulo, ángulo, ángulo. Figuras semejantes. Es decir,
Misma figura, diferente tamaño. Y esto también tiene que ver con el tema de proporcionalidad. Ahorita que desarrollemos numéricamente vamos a encontrar esa situación. Bueno, pues espero que esta primera parte quede bien entendida. Es decir, ya tengo figuras semejantes y estoy aplicando teorema de Tales todavía sin tener una relación numérica. Ahora, ¿cómo es entonces que proponemos esto? Bueno, pues digamos que le empiezo a dar ya cantidades específicas y vamos a decir que el triángulo grande tiene como base 18 unidades. Ahora, ¿qué sucede con esta situación que tenemos aquí? Bueno, pues vamos a decir que el triángulo pequeño tiene 5 y aquí el triángulo grande va a tener 8 unidades. Pero pareciera que nada más es eso. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a suceder. Y por último, me dicen, si yo ya tengo estas tres, el ejercicio aquí me relaciona con que desconozco cuánto mide la base del triángulo pequeño. Entonces, si nosotros ubicamos cuánto mide cada uno de ellos en la figura correspondiente, vamos a ver lo siguiente. En el triángulo pequeño sucede que yo tengo X, es decir, esta longitud no la conozco, pero sí conozco al menos 5. Y luego, en relación al triángulo grande, sabemos que su base mide 18. Y por lógica, como tenemos que sumar 5 más 8, entonces su lado vertical, pues en total mide 13. Y es el que tengo aquí. Entonces, ya sabiendo estas magnitudes, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Ok, ya tengo mis figuras semejantes, ya apliqué teorema de Tales en cuanto a lo que es teórico. Ahora vamos a aplicarlo en relación a lo numérico. Y es ahí donde aparecen las cochinas y mugrosas reglas de 3, que vamos a ver cómo las vamos a proponer. Considerando lo que ya tenemos aquí y que son figuras semejantes, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de esta forma? Es decir, vamos a relacionar lados que son correspondientes para poder establecer cuánto vale este lado X. Y lo que proponemos aquí es, voy a relacionar primero los lados que están horizontalmente. Entonces relaciono el lado del triángulo pequeño, que es X, con el lado del triángulo grande, que es 18. Y vamos a decir que esto es igual a, ok, si consideré primero las longitudes del triángulo pequeño, entonces ahora relaciono su lado vertical, que es 5, y lo divido entre el lado vertical del triángulo grande, que son 13. De tal forma que si nosotros ya establecimos esa relación, pues tenemos que encontrar cuánto vale X. Y vamos a ver qué es lo que está haciendo este 18. El 18 aquí está dividiendo, pasamos a despejar la X y entonces el 18 multiplica el 5. Así pues, tenemos que 18 por 5 van a ser 90, dividido entre 13. Si nosotros hacemos la división, esto nos va a dar algo así como 6.92. Entonces ya sabemos cuánto mide X, que es igual a 6.92, y ya podemos nosotros resolver el triángulo, al menos en cuanto a lo que me están preguntando, que era el lado X. Todo lo demás puedo aplicar teorema de Pitágoras. Ven como también podemos utilizar algo más. Y entonces, esto que está diciendo ahora, si estamos diciendo que hay proporcionalidad,
vamos a establecer lo siguiente. Ok, si ya sabemos que x vale 6.92, entonces ponemos 6.92 entre 18 y eso va a ser igual a 5 entre 13, de tal forma que esto nos va a dar punto 3892 y del otro lado punto 3892. Es decir, hay una proporción de el triángulo pequeño en relación con el triángulo grande. Lo pudiera poner al revés también y entonces pues eso ya nos daría un resultado diferente. Vamos a ver, borramos aquí y dividimos 18 entre 6.92 y esto va a ser igual a 13 entre 5. Vean cómo lo único que hice es darle inverso a los dos y esto nos va a dar 2.6 de cada lado. Es decir, el triángulo pequeño lo multiplico por 2.6 y se hace el triángulo grande. Y si lo divido o hago el triángulo grande hacia el pequeño era punto 3892 y ahí es donde se establece esa proporcionalidad. Entonces vean, esto de los diferentes temas no es tan complicado, solo tenemos que estarlos relacionando, hilándolos y entender que por eso se nos dan los diferentes temas de acuerdo con los avances que vamos teniendo. Entonces tenemos que desarrollar nuestras habilidades. Ahora, si ya entiendo cómo es que se están estos relacionando, pues vamos a poner otro ejemplo relacionado con el teorema de Tales y el avance es el siguiente. El ejercicio me dice así: tengo un triángulo el cual le trazo una recta paralela a cualquiera de sus lados. Vean como ya aquí utilicé otra diferente, pero es el mismo camino. Y lo que me dice es que este lado mide 7, este lado del triángulo pequeño es X, me dan estas dimensiones y entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Pues cuánto vale X. De tal forma que, como establecimos en el primer ejemplo, sabemos que todo este es uno solo que a final de cuentas mide 20. Entonces tenemos dos triángulos donde uno de ellos mide 7 por 20, ok, y el triángulo pequeño que mide X y 12. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Volver a establecer las cochinas reglas de 3. Y les digo cochinas porque nos las enseñan desde primaria y a veces no sabemos cómo aplicarlas, pero esto es muy sencilla, ¿sale? Entonces, ¿cómo es que lo vamos a relacionar? Bien, voy a estar relacionando los lados verticales de tal forma que aquí me dice que X dividido entre 7, es decir, utilicé primero el lado del triángulo pequeño y eso va a ser igual al lado del triángulo pequeño, que es 12, dividido entre el lado del triángulo grande. Procedemos a despejar la X, sabemos que este 7 aquí está dividiendo, pasa multiplicando y entonces queda X es igual a 12 entre 20 por 7. X va a ser igual a 12 por 7, son 84 entre 20 y entonces X es igual a 0.2. Ya encontré, vean, esto del teorema de Tales es muy sencillo, al menos numéricamente, donde sabemos que
se nos empieza un tanto a dificultar, pero pues solo es cuestión de entendimiento, es cuando ya ponemos esto en situaciones de la vida cotidiana, que son para el siguiente video. Ahora, si establecemos ya bien la relación, sabemos que, de acuerdo con lo que estoy poniendo, 4.2 entre 7 va a ser igual a 12 entre 20. Y esto, ya haciendo las operaciones correspondientes, nos dice que es 0.6 es igual a 0.6. Entonces, ahí hay proporcionalidad. Vean, estoy hilando los 4 temas que tenemos. Y vuelvo a insistir, podemos meter teorema de Pitágoras, pero no es el caso específico para esta situación. Ahora, ¿qué sucede si lo ponemos al revés? Bueno, pues sería 7 entre 4.2 es igual a 20 entre 12. Y esto nos da aproximadamente como 1.6 y algo más. De tal forma que, pues vean, esto de solo desarrollar nuestras habilidades nos corresponde por una parte como profesores en ser lo suficientemente astutos para promoverles el entendimiento a ustedes y a todos los estudiantes, pues entender que por algo se nos dan todos los temas, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos con el segundo rodaje de este tema, ya con aplicaciones a la vida real. Y bueno, pues espero que les haya gustado el tema. En caso de cualquier duda, comuníquense al canal. Adiós.